Noticia de último minuto. J Balvin reacciona a canción de Residente insultándolo. Además de esto les voy a compartir las reacciones de influencers cuando escucharon esta canción de Residente. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En las últimas horas se ha vuelto tendencia un tema bastante polémico, ya que Residente le ha tirado a J Balvin en una nueva canción, en donde le llama de maneras bastante provocativas, insultantes y que ha provocado todo tipo de reacciones en internet. La mayoría de ellas son de burlas y memes hacia J Balvin y sobre todo de agradecimiento, respeto y admiración a los mensajes de Residente, ya que hablar mal o hacer una crítica bastante dura de algún artista o cantante siempre es un tema delicado, sobre todo hablando de J Balvin, que es uno de los cantantes en la actualidad con millones de seguidores y muchísimo éxito. Como se los comento recientemente, Residente estrenó una nueva canción con Gonzalo Julián Conde y Bizarrap. Pero, ¿cuál fue el objetivo de esta canción de Residente? Especialmente fueron múltiples críticas hacia los cantantes y productores de reggaetón. Eso lo hace de manera general. Específicamente, se dirigió en múltiples ocasiones en muchas críticas y en muchos temas, particularmente a J Balvin. Entre algunas de las frases que se logra escuchar de Residente dedicadas a J Balvin es que lo llama el Logan Paul del reggaetón. También menciona que es un farsante, un mentiroso, un inseguro y así muchas más palabras utiliza Residente para insultar a J Balvin. Ese es el tema que en estos momentos está dando muchísimo de qué hablar. Pero como ya lo leyeron en el título del video, en esta ocasión les voy a compartir de qué manera han reaccionado los influencers después de esta canción de Residente dedicada en específico a J Balvin. Ha provocado reacciones de todo tipo y conocer la reacción y opiniones de influencers siempre es algo interesante. Comenzaremos con el tweet de Auronplay que publicó: nuevo miedo desbloqueado, que Residente te dedique 3 minutos de canción. Y además de esto podemos ver que Auronplay actualizó su biografía de Twitter y debajo de su nombre de usuario y de su arroba colocó productor de Bizarrap, quien en colaboración con Residente lanzaron esta nueva canción tan polémica. Aquí tenemos el tweet de Edwin Mendoza, un tiktoker que se ha vuelto muy popular y bastante conocido por ser pareja de Mon Pantoja, la prima de Juan de Dios Pantoja. Edwin publicó: soy el único que piensa que era innecesaria la tiradera de Residente hacia J Balvin, pero como era de esperarse, Edwin Mendoza está recibiendo muchísimas críticas debajo de esta publicación, ya que recordemos que a pesar de que J Balvin tiene millones de seguidores y un gran apoyo, en estos momentos Residente está siendo mucho más apoyado y le están celebrando que haya lanzado esta crítica hacia J Balvin. Es por ello que este mensaje en defensa de J Balvin que ha publicado Edwin Mendoza está siendo súper criticado y ustedes pueden leer los comentarios debajo de su tweet. Realmente le están enviando muchas críticas. Por aquí vemos los tweets que escribió Gref que dicen: mal día para ser J Balvin. Aquí le respondieron: mal día para darte cuenta que tienes que hacer una canción de más de 8 minutos hablando de otro para lograr estar en la boca de todos. Y Gref respondió: yo creo que lo hace un poco más para divertirse. Soy el único que se siente hasta abrumado de lo dura que es la sesión de Bizarrap con Residente. Retuiteó también este meme que dice: cuando te dedican una canción, pero es Residente. Cuantas más veces la escucho, más me sorprende, pobre J Balvin. Además, Gref comunicó esto en directo: Residente contra J Balvin. Analizamos toda la sesión, después jugamos algún videojuego, retweet y disfruta del stream nocturno. Y ya por último acaba de publicar este meme que dice: mal día para ser J Balvin, y alguien le respondió: pero nunca tan malo como tu skin. Simplemente se trata de un meme. Vemos que Gref lo está tomando con muchísima comedia todo esto, toda esta polémica, pero sin duda alguna se nota con sus diferentes tweets que está apoyando a Residente más que a J Balvin. La tiktoker Nicole Amado publicó: están en contra del boo y dan discursos sobre la depresión, pero aplauden que a una persona que claro que ha cometido errores porque es humano, reciba cualquier cantidad de mensajes despectivos y se burlan sobre cosas tan serias, dan pena
a lo bien. Gente que pide que se les respeten sus derechos mientras pasa por encima de los derechos de los demás. De igual manera, esta influencer está lanzando estos mensajes de conciencia y pidiendo respeto hacia J Balvin, pero lo mismo que pasó con Edwin Mendoza, debajo de estos tweets hay muchas críticas hacia ella por haberse metido a defender a J Balvin en esta situación, pero también hay que mencionar que hay fans tanto de ella como de J Balvin que le dan la razón y los apoyan. Juan Guarnizo también agarró de comedia este tema y puso: J Balvin después de escuchar la sección de Bizarrap con Residente, y aquí agregó un video en donde dice: estoy bien, me siento vivo. Todos hablando de Residente contra Balvin cuando lo verdaderamente importante es Creeper contra Zombie. Residente te ajo la vida. Ibai publicó en Twitter: espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva 7 meses. Llegados a este punto lo mejor es un J Balvin contra Residente en la velada del año. Además por ahí publicó un meme que ha estado surgiendo en redes sociales. Y ya por último, Ibai ha sorprendido haciendo este anuncio donde dice: este domingo hablamos con Bizarrap de su colaboración con NBA 2K22 y enseñaremos a su personaje del juego en exclusiva. También hablaremos de su última sesión y de todo lo que se nos ocurra. Y conociendo las reacciones de los influencers, nos despediremos de esta noticia con la reacción de J Balvin, la cual es la más importante y la más interesante de escuchar. Primero es importante mencionar que en TikTok se ha vuelto viral un video en donde todo parecería que J Balvin está reaccionando a esta canción tan fuerte que le dedicó Residente, pero pues simplemente se trata de una edición en donde colocaron la canción de Residente en la parte de abajo y a J Balvin en una toma que hay de él con unos audífonos observando directamente hacia una pantalla. Pero este video es completamente falso y es importante mencionar que J Balvin hasta este momento no ha dicho absolutamente nada de forma directa. Se podría decir que algunos mensajes indirectamente sí los ha publicado. Lo primero que ha hecho es publicar historias en su cuenta de Instagram completamente normales en donde muestra el apoyo que la gente le tiene. Vamos a ver esas historias. Buena vibra. Gracias, amor. Buena vibra siempre. Te veo. Y la más reciente que ha emitido y polémica historia que ha publicado J Balvin, primero es esta, en donde se grabó con un filtro y puso de fondo la canción de Timón y Pumba. Por motivos de derechos de autor no se puede colocar esta canción, pero vamos a ver la historia con otra canción de fondo. Y la más reciente historia es esta, en donde se muestra a J Balvin a bordo de un avión, como si se estuviera levantando recientemente, como si estuviera algo cansado, y nada más dice: me entiende. Vamos a verla. Me entiende. Y ya la última historia llegando a su lugar de destino, que en realidad no dice mucho referente a esta polémica, pero es la más reciente que ha publicado en los últimos minutos. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campana. Mr. Tendencias se despide.